2020, en plena pandemia mundial, el pánico se apoderó de Alicante y por ende de toda la ciudadanía española tras conocerse que probablemente un asesino en serie andaba suelto. Fue apodado el asesino de los ojos muertos por algunos testigos que tuvieron la desgracia de cruzarse con él en sus momentos más psicóticos. El confinamiento estaba al caer. En Torrevieja, Alicante, un chico se presenta en casa de un amigo como tantas veces lo había hecho antes. Pero esta vez sería una visita diferente y no solo por su mirada, la cual desde luego no era la de siempre, sino porque apareció con unos guantes de látex y unas bolsas. Al verla así, su amigo, asustado por las intenciones que parecía tener, trató de echarlo de su casa. Aquello terminó en una fuerte pelea. La víctima, que se defendió como pudo, llamó a la policía y su amigo tuvo que salir de la casa sin cumplir con su supuesto propósito. Más adelante estos hechos cobrarían sentido para explicar acontecimientos posteriores. Un hombre encuentra en Montesinos el cuerpo sin vida de un vecino que estaba trabajando en sus tierras. Se trataba de Antonio, un agricultor alicantino que es descrito por sus allegados como una persona buena, trabajadora y muy querida por el pueblo. A su llegada al lugar del crimen, la policía encuentra una escena altamente sangrienta y un cuerpo con múltiples heridas por arma blanca, entre las que también se podían observar algunas de defensa en los brazos. Antonio trató de detener a su agresor sin éxito, quedando su tractor todavía en marcha y su comida aún en el tupper junto a su cadáver. El grupo de homicidios recogió algunas muestras de sangre del lugar. Unas pertenecían a la víctima, pero otras quedaron en el aire ya que el ADN no figuraba en la base de datos de la policía. Por el momento no servirían de mucho. Todavía no se habían cumplido ni 3 meses de la muerte de Antonio cuando en Elche hallan sin vida a Alicia en una acequia junto a unas palmeras. Se trataba de una funcionaria de justicia que se encontraba paseando tranquilamente con su perrito al que adoraba. Según los conocidos de Alicia, era una mujer cero problemática, muy tranquila y apreciada en Elche. Unos testigos que pasaban por el lugar lograron ver a una persona con rasgos de Europa del Este, delgado y con el pelo rapado, pero su identificación todavía estaba por descubrirse. Por aquella época, varios homicidios habían perturbado a todo el mundo y temían encontrarse ante una oleada de crímenes cometidos por un supuesto asesino en serie. La policía descarta rápidamente que aquellos homicidios tengan que ver con el de Alicia. Además, encuentran en el lugar donde se produjeron los hechos de nuevo unas gotas de sangre que no pertenecían a la víctima. Esta vez, al cotejarlas, la base de datos arrojó una coincidencia con las halladas en el crimen de Antonio en Montesinos. La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía comenzaron a trabajar en conjunto para dar con el autor de los terribles crímenes. Durante los 2 siguientes años investigaron en secreto sin dar parte a la prensa. Ese caluroso día de julio en Torrevieja, Alicante, una mujer se encontraba limpiando la escalera de su comunidad como de costumbre. Aprovechando el calor, después de fregar el suelo, decidió dejar el portal abierto para que se secara rápidamente. En ese momento un hombre entró y sin mediar palabra comenzó a apuñalarla, hiriéndola de gravedad. Alertado por los gritos de la pobre mujer, un vecino salió en su defensa. Momento en el que su atacante huyó despavorido del lugar sin lograr su propósito inicial, que seguramente fuera privarla de su vida. Afortunadamente en la zona había numerosas cámaras de vigilancia en varios negocios que captaron al huidizo criminal mientras corría. Finalmente logró escapar antes de que la policía llegara. Su víctima fue trasladada al hospital y posteriormente fue dada de alta con varias secuelas del ataque. La Guardia Civil entiende por las características del hecho que el terrible acto pudo haber sido obra del asesino de Antonio y Alicia. Dubitativos pero decididos a hacer justicia y detener al peligroso individuo, resuelven difundir de forma pública las imágenes recogidas por las cámaras de vigilancia para ver si alguien reconocía al sospechoso. 2 horas tardaron en recibir la llamada que lo cambiaría todo.
Alguien los reconoció y les facilitó el nombre. Él era Nikolai, un joven de nacionalidad rusa. Sin saber mucho sobre él y desconociendo su paradero, se pone en marcha entonces la operación a la que llamarían Phoenix Progreso para dar con él. Nikolai, de apellido desconocido hasta el momento, nació en el año 1995 en Lobnia, cerca de Moscú, Rusia. A los 10 años se traslada a vivir a España con sus padres. Su madre, Tatiana, regentaba varias inmobiliarias repartidas por Torrevieja y se dedicaba a alquilar y vender viviendas a personas llegadas de Rusia. En 2020 la familia entera vivía en un chalet alquilado en La Hoya, tan solo a 2 kilómetros de distancia del lugar donde fue hallada sin vida Alicia. Nikolai contaba con 26 años de edad y era descrito por sus amigos como una persona peculiar y algo asocial, que tras estar durante 2 años de servicio militar en Rusia, volvió a España más paranoico que nunca y que había cambiado radicalmente. Ni su padre ni él trabajaban y nuestro protagonista se dedicaba a pasear en bicicleta y a jugar a videojuegos todo el día. Cada vez se comportaba de manera más violenta y rara y comenzó a beber alcohol en exceso y a abusar de algunas drogas. El perfil genético del autor de los crímenes de Alicante fue enviado a numerosos países del este, incluida Rusia. Rápidamente la policía rusa corroboró al fin la identidad del presunto asesino que España buscaba. Policía rusa y española en conjunto emiten la orden de aprehensión en contra de Nikolai. A punto de dar con él, el joven, sospechoso de haber asesinado en España a 2 personas y haberlo intentado con una tercera y hasta una cuarta, consigue arrebatarle la vida a otra víctima. Sería la última. Y es que a los pocos días de la muerte de Alicia, Nikolai viajó a Moscú probablemente con la ayuda de su propia madre, quien le habría comprado un billete de avión con el afán de esconderlo. Una vez allí, en un remoto pueblo apenas habitado cerca de Moscú, acuchilló sin miramientos a una mujer a la salida de una tienda. Él había comprado tabaco y al salir la esperó. Cruzaron 4 palabras y sacó un cuchillo para seguidamente apuñalarla sin cesar hasta la muerte. Desafortunadamente la mujer, madre de 2 niños, no sobrevivió al ataque, pero la dueña de la tienda lo presenció absolutamente todo y dio parte a la policía, quien por fin lograría detenerlo. La exhaustiva búsqueda del apodado asesino de los ojos muertos estaba a punto de dar sus frutos. Por lo pronto sabían que se trataba de un criminal que no seguía un patrón en sus asesinatos, sino que elegía a sus víctimas al azar y las mataba de cualquier forma. Era un poco desastroso y desorganizado, pero tenían claro que le había perdido el miedo a matar y que de no detenerlo, éste lo seguiría haciendo. Indagando en las conversaciones que mantenía con su grupo de amigos en España, salieron a la luz unos perturbadores audios en los que Nikolai hablaba de las pesadillas diarias que tenía y que le hacían perder la cabeza. Una de las cosas que más llama la atención a la policía es la forma en la que habla en uno de sus audios. De repente habla con diferentes voces, contestándose a sí mismo. Tú ves a una tía por ahí, mándamela para aquí. ¿Qué dices tú de tía? ¿Qué? Yo no he dicho tía, si yo soy gay, ¿qué tía? Si ves alguna tía, mándamela a ti. ¿Qué dices tú de tía? Hostia, que no he dicho nada, Sigue bebiendo tu martini. Esto ha dado mucho de qué hablar, pues respondía a un síntoma de trastorno de identidad disociativo, antiguamente conocido como trastorno de la personalidad múltiple. Coincidiendo con los 2 asesinatos que llevó a cabo en España, algunos amigos de Nikolai afirman que el chico, en los meses en los que se produjeron los crímenes, Nikolai, que se alimentaba solo a base de alcohol y que había perdido muchísimo peso, les dijo que en una de sus alucinaciones un agricultor se le presentaba y no le quitaba ojo, que se ponía en el campo y lo acechaba, que le ponía muy nervioso. Esto coincide claramente con el crimen de Antonio, su primer asesinato. En otra ocasión les confesó que tenía visiones en las que una mujer le vigilaba entre unas palmeras, lo que coincide esta vez con el asesinato de Alicia, que fue hallada al lado de unas palmeras.
Unas confesiones que ponen los pelos de punta. La Interpol informó de la detención de Nikolai, siendo así recluido en una cárcel de Moscú donde pasaría los siguientes meses. Al ser interrogado y analizado por varios psiquiatras, ordenan su traslado al Hospital Psiquiátrico de Smolensk en verano del 2022. Las autoridades tienen muy claro que de no haberlo detenido, se hubiera convertido en uno de los asesinos en serie más temidos de los últimos tiempos. Su peligrosidad fue descrita como extrema. La pregunta que mucha gente se hace a día de hoy es si Nikolai recibirá el castigo que merece un asesino de ese calibre. La respuesta es compleja, ya que al encontrarse hospitalizado es muy difícil que vaya a ser juzgado, por lo menos por el momento. España ya ha solicitado su extradición para que puedan llevarlo a juicio ante los tribunales de Alicante, pero aún no lo han logrado. En caso de que los psiquiatras finalmente lo encuentren capacitado para ser imputado, en España se le condenaría por 2 asesinatos y una tentativa de asesinato, lo que sumaría 50 años tras las rejas, de los cuales como máximo y tal y como lo dicta la ley, cumpliría solo 25. Sin embargo, si se queda en Rusia, muchas preguntas quedarán sin respuesta. ¿Es Nikolai un asesino psicótico violento con personalidad múltiple o simplemente se trata de un psicópata perfectamente consciente de lo que hace o deja de hacer?